tratar de aprovechar el tiempo para también charlar con la gente que tenemos para comentarnos. Ya está conectada desde Buenos Aires nuestra compañera de trabajo Carolina Dávila. Caro, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va ¿Nervioso todo? por el clásico? No. Te voy a decir, me pasó en esta oportunidad, al igual que la última, me he concentrado en el trabajo y por allí no despejé los nervios. Despejé los Ah, nervios. bueno. No me Pasa pa- que ahora cuando vos te, ah, te vas por el lado del trabajo también, viste, por todo el tema de la información minuto a minuto y ahí genera mucho estrés. sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, por ahí nos abstraemos de aquellos que somos bastante fanas, no, nos abstraemos de esto bueno, que obviamente lo comentábamos al principio del programa, se vive en la ciudad, se respira hoy más que nunca, hoy por ser el día del clásico, se respira el clásico rosarino. Bueno, allí, en Buenos Aires respira tensión. Otro clima. Otro clima, ¿eh? No otro clima. Primero, antes de desarrollar todo esto, quiero arrancar con esto, con vos, Caro. Hablando de una tocaya tuya, en este caso, Carolina Lozada, hubo mucho Sí. alboroto con la relación o con el blanqueamiento de relación de Carolina Lozada y el senador Naidenov. Eh, bueno, y yo te cuento lo que leí. Algunos decían, no, bueno, con esto Carolina le van a bajar línea para que se baje a la provincia de Santa Fe. En otros casos, otros para que se quede en Buenos Aires. En otro caso, no, ya está, lo que va a quedarse en el Congreso, tranquila, porque ya... y consultándole a gente allegada, a ver, falta mucho para las elecciones, me decían, no tiene nada que ver la relación o lo que se blanqueó con la cuestión política. Allí está la foto, estamos viendo de Sí. Carolina Lozada y Naidenov. ¿Qué sabés vos? ¿Qué comentario nos podés hacer de este tema? Bueno, con respecto a esta relación que se dio a conocer ahora, se especulaba hace meses, pero bueno, ellos lo blanquearon ahora, además en las reuniones que tenían con la Unión Cívica Radical, ¿no? Ella se separó en el mes de diciembre de su marido, que hacía varios años que estaba en pareja. Bueno, y él lamentablemente tuvo el trágico episodio, ¿no? Que perdió a su esposa y a uno de sus hijos. Y bueno, lamentablemente, bueno, después de allí estuvo muy mal el senador y bueno, la relación comenzó este año cuando ella asume en diciembre el puesto de senadora nacional y poco a poco a través de las reuniones que se fueron llevando a cabo dentro de la Unión Cívica Radical, ahí comenzó el romance. Yo te diría más que ese romance, primero hay que ver porque la política es muy dinámica y las relaciones son dinámicas, ¿no? Uno comparte muchos espacios con muchas personas mucho tiempo y a veces quizás las cosas por ahí pueden surgir naturalmente, algunas se confunden, bueno, habrá que ver qué pasa con esta relación. Pero en cuanto a lo político netamente, ella sigue todos los lineamientos de su hermana, que fue la que la convocó, ¿no? Para que ella se postule, que ganase las elecciones en Santa Fe, y te digo que la carrera de Carolina Lozada está más destinada a la provincia de Santa Fe que quizás a seguir siendo senadora nacional. Ujú. Hay, como vos decías, ¿no? Falta mucho para las elecciones, puede ser candidata o precandidata a gobernadora también, tiene una proyección bastante importante y tuvo mucho apoyo. ¿Por qué? Primero porque ella es como una outsider de la política, ella es periodista Ujú. y se lanzó, como bueno, varios periodistas de la provincia de Santa Fe que también hoy están en el Senado de la Nación, ¿no? Como Lewandowski, bueno, Lewandowski. hay varios, ¿no? Ujú. Y también el Consejo de la Ciudad de Rosario. Pero te diría que la carrera política de Carolina Lozada va a estar metida en la política de Santa Fe. Esto no hay ninguna duda, no tiene nada que ver con que salga con Naidenov, habrá que ver si él hace alguna proyección en su provincia, que es muy complicada el radicalismo en Formosa, porque recordemos que hace muchísimos años que gobierna Infran, Gildo Infran, y lamentablemente, bueno, hay poco espacio para el radicalismo en Formosa, así que habrá que ver cómo se lleva esta dinámica, pero en cuanto al armado político de la Unión Cívica Radical, creo que tienen caminos separados y que cada uno va a seguir con su meta de acá al 2023. Seguro. Es más, voy a agregar un comentario. Cuando le pregunto a una persona sobre el tema, me dice, mirá,
eh, Carolina Lozada está arrancando su carrera política. Arrancando, o sea, la proyección que tiene Carolina Lozada en Santa Fe y a nivel nacional. No nos olvidemos que de buenas a primeras logró la vicepresidencia segunda del Senado, que no es menor. Sí, que, y además fue en una interna de 4, ¿no? Imagínate haber ganado esa interna, que era súper competitiva, contra candidatos que venían ya ejerciendo la función pública, y ella viene desde afuera, construye en poco tiempo y termina siendo la vicepresidenta del Senado de la Nación, ni más ni menos, como vos bien decís. Sí, ahí, bueno, quiero terminar lo que te contaba. Me decían, está arrancando la carrera política de Lozada. A ver, diciéndome con esto que de ninguna manera una relación, en este caso sentimental o de pareja, va a cambiar los planes. Vamos a ver qué pasa con el futuro, porque viste cómo son las cuestiones humanas y políticas. Todo puede cambiar de un día para el otro. Lo cierto es que, agregando también a lo que vos decías, Lozada fue candidata en una interna de Juntos por el Cambio con 4 otras listas, y las otras 3 listas tenían apoyo de Buenos Aires. Lozada fue la única que no tuvo apoyo de Buenos Aires. Y en la general peleó con los caballos del comisario. ¿Por qué peleó? Con los candidatos del Frente de Todos de Buenos Aires y el mismísimo gobernador de Santa Fe, que estaba en la lista de la cual Lozada ganó, y creo que por 8 puntos, si no me equivoco, que es bastante, en esa elección. En una elección de una elección para otra pueden cambiar los números, sabemos de que por allí las figuras sufren, se desinflan en algún tramo, pero hoy es una de las que más mide. Fíjate que hoy, si vemos las 2 o 3 encuestas que hay, quizás se invirtió. Lewandowski es quien más mide de todos los candidatos en la provincia de Santa Fe, pero segunda está Carolina Lozada. Sí, te diría que es muy competitivo, ¿no? Porque ambos vienen del periodismo, no vienen de la política tradicional, más allá de que están en partidos tradicionales, ¿no? No así por ahí Javier Milei, que te diría que es más outsider que ellos dos, y sin embargo, bueno, todos decían va a ser el próximo candidato a presidente o tiene una muy alta imagen positiva, y fíjate ahora cómo desinfló toda su candidatura, toda su proyección de acá al 2023. Por eso falta mucho. Pero te digo, los equipos económicos de todos los partidos políticos ya están en campaña, los armados de las campañas también, todo absolutamente se están armando, porque te digo que desde Juntos por el Cambio, lo que se intuye acá en la ciudad de Buenos Aires es que están preparándose quizás hasta para gobernar antes. Ojalá que esto no suceda, ojalá que el presidente Alberto Fernández termine su mandato en el 2023 como corresponde, pero vos ves ya las recorridas que hacen los distintos candidatos, ¿no? Ya sea Mauricio Macri, que por lo visto va a ir por su segundo tiempo, como dice su libro, también Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que están de campaña, están recorriendo los barrios, están siendo muy críticos con el gobierno nacional porque se especulaba en el día de ayer que el oficialismo iba a convocar a la oposición para que lo ayudase quizás a co-gobernar, que en realidad la oposición tiene que estar en el Congreso de la Nación. Y eso es la crítica que se le hace, ¿no? Porque no mantienen un proyecto, no tienen un proyecto económico para salir de esta situación, y ya varios legisladores de Juntos por el Cambio dijeron, nosotros no vamos a co-gobernar, sino que vamos a ayudar a través del Congreso de la Nación, que es el espacio donde la oposición tiene que llevar a cabo leyes y salir de esta situación, más allá de que la lapicera en teoría la tiene Alberto Fernández, y también la ministra de Economía en este momento. Caro, yo sé que tenés una agenda terrible para contarnos, y yo también tengo algunas consultas para hacerte de ida y vuelta, pero lo que me planteás como tema, tengo miles de cosas para preguntar, un montón de cosas para preguntar. Anoche, había una información, voy a arrancar por este lado, dentro de lo que vos decís. Había una información que hablaba de varias cuestiones. Una, de la convocatoria del gobierno a hablar, de la convocatoria del gobierno a la oposición para hablar, y de la respuesta de la oposición en decir, bueno, nosotros podemos sentarnos a hablar,
pero tenemos dos opciones: o nos sentamos a hablar en el Congreso y que salga lo que salga, o nos sentamos a hablar con una agenda de adelantamiento de elecciones. Eso es lo que circulaba de la información que nos llevaba, y sé que vos tenés también a otra. Pero por otro lado, hay un clima, y esto también lo he charlado con una persona muy allegada al gobierno nacional, de que no saben para dónde agarrar. A ver, hay anuncios que se van a hacer y se bajan, hay medidas que se van a tomar y no se toman, hay reuniones que se convocan y no se hacen. Anoche había una gran incertidumbre en cuanto a una reunión que se iba a hacer y finalmente todo parece indicar que no se hizo, entre Alberto Massa y Cristina. Y esto que hoy también, que es otro tema que podemos tratar, que hoy también la presión de que puede llegar a surgir en los próximos días de la justicia hacia la figura de Cristina. O sea, todo un combo que realmente está allí como una olla a presión, ¿no? Sí, primero no hay una organización, como vos bien decías, ¿no? No hay un plan claro. ¿Por qué? Porque la dinámica económica va cambiando día a día. A minutos nada más, hace instantes, teníamos un dólar ya a 324. Terrible. Primero Bataki se está juntando con los gobernadores, ¿no? Para anunciar, en teoría, lo que va a venir, ¿no? Cuáles van a ser las medidas para las provincias también, porque tenés muchos frentes abiertos. Tenés la oposición por un lado, la cuestión económica por otro lado, la inflación, el tema del dólar, ¿no? Esta devaluación de lo que se intuye, ¿no? Que vamos a ver si se da o no, esta brecha cambiar entre el dólar oficial y el dólar blue. Después, el tema de las importaciones y la falta de dólares en el Banco Central. Por eso hay muchísimas problemáticas que está atravesando este gobierno. El mayor es la crisis política que desemboca en esta crisis económica. ¿Por qué? Porque los mercados financieros están diciendo, bueno, si no hay una legitimidad, si no hay un programa económico por parte del gobierno nacional, te hacen esta corrida cambiaria que realmente está produciendo una inflación altísima. Y fíjate lo que es el timing, ¿no? Lo que se llama la comunicación política del gobierno nacional, que en el día de hoy se anunció un 40% de aumento en el transporte público en el AMBA. En el medio de toda esta crisis te anuncian que aumentan. Más allá de las desigualdades que hay, lo sabemos, ¿no? Lo que implica este transporte público, los subsidios, porque también está teniendo el problema de que había un 50% menos de actividad por parte de los transportes, ¿no? En todos estos últimos días, del dinero que se le debe a las empresas. Entonces, hay mucho conflicto. Y por otro lado, el silencio de Cristina en cuanto a la economía, porque estuvimos viendo en estos días que ella subió videos contra la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que hay que recordar que los funcionarios que están hoy en la Corte, los magistrados, fueron votados por el Senado de la Nación, por las 2/3 partes, y allí votaron a favor el Frente de Todos en su momento. Bueno, hoy dice Cristina, no, ellos querían una corte de 5, bueno, ahora parece que no, quieren una corte de 25, que esto se iba a aprobar antes del receso invernal en el Congreso de la Nación, pero todavía no contaban con algunos votos, estaban negociando hasta último momento, y parecería que esto, bueno, va a quedar para la próxima semana o para la otra, pero en un contexto que te diría que la centralidad está puesta no tanto en la justicia, más allá de que intentan poner esa agenda desde el gobierno nacional, sino en la economía, y esto se ve reflejado en las medidas, pero hay una cuestión central. Cuando se anuncian estas medidas, o en las próximas horas, no sé si va a ser hoy, va a ser mañana, como decía Cerruti, bueno, en esta semana, ¿qué tienen que ver estas medidas, no? Porque vos no podés ir para atrás con el dólar o con la inflación. Entonces, por más que vos tomes medidas, ya tuviste una crisis en estas semanas. Y de esto no se sale para atrás con una medida ahora. Entonces hay que ver cómo sale el gobierno de esto y sobre todo cómo consigue esos dólares para el Banco Central. Por eso está esta reunión del gabinete económico de la ministra de Economía Batakis y la reunión con los gobernadores, que el apoyo es muy poco, te diría, muy poco por parte de los gobernadores peronistas al gobierno de Alberto Fernández. Mira, yo me acuerdo cuando éramos chicos y queríamos que nos compren una golosina o sobre todo una cosa más importante, una pelota de fútbol, vamos a suponer. Íbamos y negociábamos con mamá, con papá,
Y bueno, y en definitiva esa negociación decíamos, bueno, y nos portamos bien y te lavamos un plato, te barremos acá la cocina y demás. Pero tratábamos de negociar para obtener eso que queríamos. Te habrá pasado seguramente, Caro. Sí, Bueno, también. yo lo que veo acá es que el gobierno necesita los dólares para paliar esta crisis, para sobrellevar esta crisis, pero en vez de ir a negociar y decir, bueno, yo te doy algo, ir con otro con otra cara, tensiona con los que tiene que ir a pedirle que le aflojen los dólares. O sea, me parece que no están entendiendo una realidad, o por lo menos, a ver, es una forma de hacer las cosas que en definitiva no está conduciendo a la necesidad que se tiene, ¿no? No, ¿Estuvo bien absolutamente. el Y además ejemplo? cuando ¿Estuvo bien el ejemplo? ¿Se entendió? estuvo bien, estuvo bien. Hay que negociar, de hecho en política siempre hay que negociar. Claro. Es una negociación constante hasta que vos termines tu gobierno, porque no tenés mayoría tampoco en el Congreso de la Nación. Pero Lo perdiste en el Senado, no lo tenés en diputados. Si se para el Congreso de la Nación, porque vos llevas proyectos que no te lo van a aprobar, entonces vos tampoco tenés gobernabilidad. claro. Tenés una embestida contra la justicia que no te resuelve el problema económico. Y después tenés un problema con la macroeconomía, pero también con la microeconomía, ahora, porque estás teniendo una inflación disparada que no la podés controlar, y por otro lado, las medidas que vos tomés hoy ya son tarde para lo que viene pasando hasta ahora. Sí, sí. Porque no es que el dólar, hoy Takis anuncia algo y mañana el dólar, bueno, baja 100 pesos, como subió desde que ella asumió, en 15 días nada más. Por eso te digo, la situación es muy crítica, hay muchas reuniones de último momento, bueno, hoy el presidente está en Paraguay, ¿no? En la cumbre del Mercosur, no está en la Argentina, después se va a ir a Estados Unidos con Joe Biden, que justo se acaba de conocer que dio positivo de COVID, así que habrá que ver cómo se da esa reunión, pero lo que te quiero decir es, ¿qué está pasando en la Argentina, no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque este conflicto que vemos hoy, que se refleja en el mercado financiero, comenzó en las PASO. Cuando ellos pierden las PASO, ahí todos los ministros le presentan la renuncia. Y ahí fue cuando Alberto deja de perder, pierde, mejor dicho, este poder político y esta legitimidad, ¿no? Como presidente de la nación. Y creo que esta grieta al interior, tanto de la vicepresidenta como del presidente, es lo que genera el resto de la inestabilidad económica. Y por otro lado tenés una oposición que quiere volver, y un Mauricio Macri que, si bien perdió la elección anterior, quiere volver a competir con Horacio Rodríguez Larreta. Acá te digo, todo lo que se respira en la ciudad de Buenos Aires, primero todas las manifestaciones en la calle, todo con Juan Grabois, también tenés a Beliboni, en este momento también estaba la CCC con Alderete, hay mucho malestar adentro del gobierno. Y como vos decías de estas reuniones, trascendió que el presidente estaba desesperado, en el día de ayer se conoció, porque se agarraba la cabeza y decía, no sé cómo salir de esta situación. Algunos decían que hasta se puso a llorar. Así que imagínate la situación, si el presidente llora, que no sabe cómo salir de esto, qué pasa con el resto de la dirigencia y qué pasa con todos nosotros, ¿no? Exacto. Por eso la situación creo que es de extrema gravedad en este momento. Sin dudas, Caro. Bueno, también se habla, nosotros tratamos de este programa y también es tu perfil, Caro, de ser cuidadoso con muchas cosas, más allá de la información que tenemos. Más allá de la información que tenemos, por ahí tenemos sobrada información, pero se trata de ser cuidadoso. En algunos ámbitos se habla también de una posible paso al costado de Alberto Fernández y de un cogobierno entre Máximo, Cristina y, bueno, en realidad entre Massa, Cristina y Máximo, en algunos casos. Nombraste a alguien que me gustaría que me cuentes algo. Yo tengo una declaración, nombraste a Grabois, otro actor actual ahora, sobre todo en los últimos días, en las últimas horas, importante porque es como que un aliado que tira nafta al fuego, un aliado que está tirando nafta al fuego. Dos cosas te quiero preguntar en cuanto a esto. Primero, dijo Grabois, prefiero hablar ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos. Sí. Fue uno de los títulos. Me gustaría saber
¿qué más tenés para contarnos? Si tuviste la posibilidad de estar cerca de lo que dijo, de las movilizaciones y de esta cuestión, y cómo impactó este, esta alerta que se vivió en Rosario, si llegó a la capital, si llegó a Buenos Aires, esta alerta que tuvimos aquí, en dos supermercados encabezados por Castel en cuanto a esta cuestión de los saqueos. Sí, sí, llegó esa noticia acá a la Ciudad de Buenos Aires, de hecho Ujú. le llegó también a la dirigencia política. Yo igualmente creo que están subestimando la situación. Ellos ¿Quiénes? están diciendo, bueno, es grave, pero todavía esto no explotó, la gente no está masivamente en las calles, Ujú, no hay un corralito, no es lo mismo que una crisis de 2001. ujú. Sí llega la información, pero creo que no le están dando la dimensión que necesita. Patakis está al tanto de la gravedad porque se la dijo a Guzmán antes de irse. Él le dijo, tienen que tomar decisiones ya, que en ese momento él estaba muy limitado, ¿no? Por todo lo que es la cámpora y todo lo que es el secretario de Energía, que decía, bueno, yo quiero que el secretario de Energía esté a mi cargo, y en este caso no se dio, por eso fue también uno de los factores por los cuales Martín Guzmán se fue del gobierno nacional. Ujú. Pero sí la situación es grave, no se está hablando de saqueos, por lo menos en lo que es la ciudad de Buenos Aires o el conurbano bonaerense, pero están atentos porque ya hay muchos cortes, ayer se hablaba de cortes en las vías del tren, por una empresa de neumáticos que estaba parando, por lo cual ya la situación social es alarmante, pero creo que todavía no toman dimensión en Casa Rosada de lo que está pasando. Ellos creen que con las medidas que van a tomar ahora, a través de la ministra de Economía, Ujú. van a decir, bueno, se calman las aguas, mañana el mercado no va a pasar nada, no va a seguir aumentando el dólar blue. Pero esto no está pasando, no está pasando, por lo cual te digo que no vamos a decir cuál va a ser la salida porque creo que nadie la sabe. En este momento se dice que se convocó a la oposición dice no, yo solamente voy a gobernar a través del Congreso de la Nación, que es el voto popular que me dio la gente, y desde ahí voy a presentar proyectos de ley. Ujú. ¿Qué sucede? Los proyectos que van a venir, te digo que el más importante de acá a fin de año es el proyecto del presupuesto 2023, que Ujú. ya se presentó un adelanto, porque eso lo hizo Martín Guzmán, con todas proyecciones que ya hoy están totalmente desactualizadas. Ujú. Entonces, creo que esa va a ser la centralidad de la herramienta, pero en el mientras tanto, yo te digo que ya no se puede pensar a largo plazo, se tiene que pensar el día a día o la hora tras hora, porque el dólar sigue aumentando y más allá de que se den a cabo estas negociaciones, ¿no? Dentro del gobierno nacional, Cristina está ausente, por lo menos está callada, no dice nada sobre las medidas económicas, sobre la nueva ministra, que tampoco lo está apoyando, ¿no? Porque uno dice que calla otorga, ¿no? Ujú. Bueno, en este sentido debería salir a apoyar a la ministra, más allá de las causas judiciales que tiene Cristina, con el tema vialidad, que esta es Ujú. la que la compromete más, ¿no? Y dice, bueno, ataco a la Corte Suprema porque ella sabe que va a llegar hasta la Corte Suprema. ¿Qué quiere Cristina? Que en el Senado de la Nación se apruebe este proyecto de la reforma de la Corte Suprema con los 25 miembros. Que te digo que en la Cámara de Diputados no va a salir esto. Por Ujú. lo cual, por más que ella esté interesada en ese proyecto, ¿qué va a pasar en la otra Cámara? Porque como están repartidos los poderes dentro del Congreso de la Nación, nadie tiene un poder absoluto. Y esto es lo que le marca la agenda a Alberto Fernández, que tiene que salir a negociar con la oposición. Y aquí el jugador central es Sergio Massa, Ujú. que tiene que negociar con ellos. Así que me parece central esto, pero te digo que todavía la dimensión de la crisis social no se está viendo, por lo menos en lo que es la presidencia de la nación, más allá de que Alberto tiene una angustia, eso sí, porque lo manifestó a sus más allegados, y también con respecto a la relación con Cristina, ¿no? No sé si hay diálogo en este momento o no, él salió a apoyarla hace días atrás con un tuit diciendo, bueno, hay que ir por la justicia, y lamentablemente de la cuestión económica hasta ahora no se habló absolutamente nada. Ujú. Claro, me quedan cuatro minutitos, tres, cuatro minutitos antes de ir a las noticias de la radio. Y tengo dos consultas. Por un lado, decíamos, el oficialismo no está por allí entendiendo la situación en su conjunto, ¿no? Completamente. ¿La oposición sí? Sí, yo te digo que sí, de hecho salió un Ujú. comunicado de Juntos por el Cambio de la Mesa Nacional que hace poco nada más se publicó y sí, están al tanto de lo que está pasando, ellos creen que de hecho puede llegar a haber por eso te digo que se están armando todos ya los equipos de campaña, ¿no? Ujú. Porque
si recordamos, Ujú, no hacen campaña un año y pico antes, ¿no? Fíjate las elecciones anteriores, ¿no? Siempre es sobre el año electoral. ujú, Fíjate que ahora ya en julio están haciendo campaña. Entonces ellos para mí están al tanto y te diría que es una señal política de lo que está pasando, ujú. porque ellos se muestran con la gente, se muestran cercanos, hacen reuniones permanentemente y tienen todo armado. No te digo que esté para gobernar ya, pero llama mucho la atención que estén ya de campaña en este contexto y mucho antes que quizás en otras elecciones no se vio, por lo cual refleja algo y creo que esto es parte de lo que vos me preguntás, ¿no? Que la oposición ya sabe lo que puede llegar a pasar, por eso están haciendo todo lo que están haciendo. Bien. De todas maneras hay que tener mucho cuidado de la oposición porque todos, digo, todos los sectores tienen provincias, ciudades que están gobernando y que también van a sentir el estallido, ¿no? En el caso de que lo sea de esta forma. Ojalá que no, ojalá que no. Caro, para cerrar, hay receso, el receso termina esta semana, ya la semana que viene arranca la actividad nuevamente, ¿no? Es esta semana y la que viene. Ah, Tenemos perdón. una diferencia con la provincia de Santa Fe. Bien, bien. Bueno, entonces la semana que viene vamos a repasar todo. Me gustaría consultarte para la próxima semana. Hay un proyecto de ley para prohibir la emisión. ¿Eh? Sí, no, es Sí, terrible. Pero, primero a ver, eso, y te acordás cuando teníamos la que era para dolarizar también toda la economía, ¿no? Tenés claro, la otra, la contracara. exacto, exacto. Nos reencontramos la próxima semana, ¿te parece? Dale, cómo no. Gracias. Seguramente me pasó lo que me pasa siempre. Te cambié toda la agenda que tenía prevista, ¿no? No, no pasa nada. Pero tenías otra cosa para comentar. No, son los proyectos que van a venir después del receso invernal, que bueno, yo te adelantaba el Ujú. presupuesto, pero hay otros que están ahí a la lista de espera, tanto en diputados como en Senado de la Nación. Titulámelos y la semana que viene estamos comentando. Dos o tres, a ver. Bueno, con respecto al tema de diputados, lo que Ujú, te comentaba, el presupuesto 2023, que ujú, eso todavía no va a estar, tiene que presentarse recién el 15 de septiembre por ley, ujú, pero tenemos el tema de previsional, que esto ya ujú, está aprobado en el Senado de la Nación, tiene que aprobarse en diputados. Por otro lado, la reforma del compra argentino, ujú, la ley de electromovilidad, que esto también fue impulsado también por Massa, junto con el fomento a las agroindustrias, y también el tema de la creación del fondo para pagarle al FMI, que esto ujú. estaba interesado, que es un proyecto de Parrilli, ya está aprobado en el Senado y bueno, tiene que aprobarse en la Cámara de Diputados. Y con respecto al Senado de la Nación, tenemos la Corte Suprema y la designación, esto es importante también para Santa Fe, Ujú. porque son los pliegos, ¿no? Para cubrir esas vacantes en el Poder Judicial. Así que Claro. esto también va a estar en el Senado de la Nación. Gracias, Caro. Saludos y bueno, ojalá podamos después mensajearnos con festejando, festejando. Nos, re- Esperemos, ya estoy cruzando dedos. nos reencontramos Esperemos. los próximos días, ¿eh? Nos reencontramos. Gracias, un abrazo. Gracias. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que pase, porque, bueno, seguramente Caro está en cualquier momento charlando con nosotros.